Elegir el gabinete adecuado para tu ensamble, aunque no es el aspecto principal que se evalúa, sí que es una pieza fundamental, sobre todo desde el aporte estético que nos plantea. Y aún más allá de precisamente ese complemento visual, se reúnen todas esas necesidades ante los sistemas de refrigeración a incorporar y el propio soporte del mismo ante el resto de las piezas. Y aquello nos lleva a poner en duda cuál pueda llegar a ser la mejor elección de un gabinete adecuado hacia aquellas necesidades específicas que se puedan desprender de cada ensamble. Y es desde lo mismo donde se centraría este video, con el cual te mostraré cómo dar elección acertada hacia un gabinete teniendo presente cada uno de los aspectos en compatibilidad dentro de una construcción, así como las recomendaciones de elección a partir del diseño y complementos para poder obtener el case que mejor se adapte a tus necesidades y construcción. Principal comprobación: placa base. El primer parámetro que se debe saber ante la adquisición de un gabinete es el tamaño de la placa base que intentas incorporar para la construcción, y realmente determinar su compatibilidad entre estas dos piezas es muy simple, y al igual que mucho de lo que se puede explicar en la elección de un case, dependerá sobre todo de las especificaciones. Para ello lo principal es conocer que tendremos 4 formatos distintos en motherboards o placas base, que irían desde el ITX como el más pequeño de estos, micro ATX como una opción de tamaño medio, seguido a este vendría ATX como el estándar principal, y finalmente estaría el Extended ATX para las opciones de mayor gama y principalmente dedicado hacia el mercado entusiasta o tope de gama. Como te digo, saber cuál de estos pertenece a tu placa base es tan fácil como buscar las especificaciones de la misma. Para este ejemplo, una Z790 Tomahawk, nos dirigimos a la página oficial y el apartado de especificaciones, y normalmente encontraremos esta información al final de este listado, indicando en esta ocasión que sería un modelo ATX. Proceso que tendremos que hacer para cualquier placa. Hay otros identificativos que nos marcarían el formato. Para ello tendríamos que tener en cuenta el chipset de la placa, que se denotaría directamente sobre el nombre de la misma. Z790 Tomahawk, SZ790 es el chipset, B550 Bruselit, SB550 es el chipset. No creo que haga falta mucha explicación, pero siempre se mantiene esa misma nomenclatura, y lo importante acá es que, por ejemplo, esas placas en formatos mini TX y micro ATX indican en ese mismo chipset su formato, con el sufijo MEI. De esta manera, una placa MSI MPG B650IH por aquella I al lado del chipset denota que es una placa mini TX, así como la Asus TUF B760M Plus denota a través de esa M después del chipset que serían placas micro ATX. Si no tienen ningún indicativo extra, puede ser ATX o Extended ATX, además de que evidentemente físicamente se puede asociar a ese formato, y aquel formato lo tendríamos que comparar con el case que vamos a escoger, mirando también las especificaciones de este, si es que se encuentra el formato de la placa que estás escogiendo. Normalmente lo que verás es que todos los gabinetes en un X formato son compatibles a su vez con los formatos por debajo del mismo, es decir, gabinetes en formatos ATX son compatibles también con micro ATX y mini TX, gabinetes con formatos Extended ATX serían compatibles con todo el resto, micro ATX sería compatible también con mini TX y así con todos, aunque a pesar de tener en cuenta esto, la recomendación siempre estará en apegarnos en el formato directo de la placa. No tiene sentido poner una placa micro ATX en un case que sea Extended ATX, a menos de que estemos haciendo un proyecto que requiera de mucho espacio, ya que si no es así, tan solo quedaría un desbalance que visualmente no quedaría tan bien como con las proporciones adecuadas. Eso sería todo lo que tendríamos que tener en cuenta ante la elección de un gabinete a partir de su placa base. Solo se tratarían de 2 confirmaciones rápidas, pero de gran relevancia como para dar una decisión acertada. ¿Cómo escoger la disipación según el gabinete? El segundo parámetro donde mayor atención debería tener para la elección de un gabinete sería ante la disipación, donde en este caso verás que las comprobaciones sean tal cual como en las placas, mirando aquellas especificaciones de ambos productos. De esta manera, ante aquellas opciones por aire, sobre todo la altura que tomen las mismas tras la instalación, es el parámetro que tendremos que juzgar y que encontraríamos nuevamente en las especificaciones. Un ejemplo a través de una opción robusta como sería la NH15 de Nota, donde desde su página oficial denota que la altura junto a los ventiladores, que es lo que nos importa, sería de 165 milímetros. Con esta información buscaremos dentro del gabinete el soporte para los disipadores. Lo ideal sería estar en 5 milímetros por encima, que en esta ocasión nos lo podría traer gabinetes como el 4000D de Corsair, un TUF GT501 de Asus o un G500A de Fantech, entre otros.
que precisamente nos aportarían ese margen. Quedarnos justamente en esos 165 milímetros no significa que no nos va a servir, pero sí tendremos que hacer más verificaciones extra, como tener una seguridad de que sea una marca confiable, donde tengamos precisión de esas medidas, o juzgar directamente con análisis o información en línea, donde se vea que se combinen estos componentes, ya que por ejemplo, justamente en esos 165 milímetros veremos que se encuentra el NZXT H5 Flow, case que en este caso dará soporte justo a este disipador, y veríamos que es factible justamente en esas medidas, pero hay que hacer más comprobaciones extra. A partir de las opciones en refrigeraciones líquidas es tal cual como esto, evaluar especificaciones y hacer comparativas, solo que aquí el formato está más estandarizado y en base a las dimensiones de los ventiladores, donde tendremos dos grupos. A partir de un primer grupo que iría desde los 120 milímetros para un solo ventilador, 240 milímetros los dos y 360 milímetros y así sucesivamente. El segundo grupo partiría desde los 140 milímetros, escalando hacia los 280 milímetros y 420 milímetros. Con esto en mente, tan solo tendríamos que comparar las dimensiones. Por ejemplo, a través de una disipación como la Arctic Liquid Freezer 2 de 420 milímetros, veremos que por aquellas dimensiones nos exige un gabinete como los 7000D, un 1000D de Corsair, el 500TG de Thermaltake o el Hyperion GR701 de Asus, entre otros. Esto evidentemente es hacia lo extremo, ya que esos 420 milímetros son usados tan solo en construcciones de gama alta, pero sería tal cual el mismo proceso, comparar si las dimensiones de los radiadores se encuentran dentro de las dimensiones para el gabinete, donde también ten en cuenta que al igual que con las placas, pasará en la mayoría de los casos eso mismo de que el acceder hacia los 360 milímetros también nos dará soporte en los 240 milímetros y 120 milímetros, e inclusive en los 280 milímetros y 140 milímetros en alguno de los casos. Evidentemente detrás de todo esto tendremos también que juzgar la posición donde se ubica este mismo radiador, ya que las dimensiones no serían las mismas entre el frontal o la parte superior. Además, hay puntos en intermedio a esto que pueden generar conflicto, no directo con el gabinete, pero sí con otros componentes. Por ejemplo, el que esas disipaciones por aire no en el espacio hacia las memorias de un perfil alto, o que los radiadores interfieran con las mismas memorias o la disipación del URM. La recomendación, por lo menos en los radiadores, sería mantener un margen, pero hacia lo ancho. Como te digo, hay entre comillas dos grupos de radiadores según los ventiladores. Ese segundo grupo, que parte desde los 140 milímetros, 280 y 420 milímetros, es más grande que el otro. Por ende, si nuestro objetivo está en un radiador de 120 milímetros, 240 o 360 milímetros, lo ideal es buscar un case que también nos dé, aunque sea una de esas medidas del segundo grupo. Es decir, si necesitamos un case que tenga soporte en los 240 milímetros, algo bastante aconsejable también sería que tuviese soporte en los 280 milímetros o por lo menos en los 140 milímetros. De esta manera se garantiza levemente más espacio y no tendremos tantos problemas por qué tan altas sean nuestras memorias o la disipación del URM. En cuanto a la refrigeración por aire, sí que no puedo dar alguna recomendación de este estilo, más allá de verificar la información que sea en las mismas páginas, ya que en las especificaciones o manuales te indicaría el tamaño de las memorias que dejaría incorporar junto a aquella disipación. Además de que evidentemente podrás juzgarlo por aquellas construcciones que encontrarás en línea. Tampoco es un apartado que directamente se pueda añadir en este tema, ya que concierne más componentes, pero como mucho dentro de la compatibilidad y el soporte de componentes, se va a estar reduciendo en mirar las especificaciones y recomendaciones de los propios productos. ¿Qué deberíamos considerar ante las tarjetas gráficas? A partir de acá y desde el resto de los componentes, lo cierto es que se irían reduciendo las comprobaciones que tendremos que hacer. Aspectos como las tarjetas gráficas se limitan en comparar tres añadidos puntuales. El primero y más notorio dentro de esto sería el tamaño de la gráfica, aspecto que normalmente tan solo afecta hacia productos topes de gama en la elección del gabinete, siendo por lo general de los únicos que normalmente rozarían esos límites, como puede ser el caso de una RTX 480 o RTX 490 o productos similares, donde por ejemplo a partir de la RTX 490 Rock Streets tendremos un tamaño de 358 milímetros, el cual y por lo general tan solo no lo va a proveer opciones en gabinetes dentro de la gama media hacia arriba. Por ejemplo, un 4000D se encuentra en ese límite, al igual que un H5 Flow o un TE500, pero claro, estamos hablando de unos productos de mayor gama en el mercado y donde las dimensiones del mismo dieron incrementos relevantes en esa generación, y de la mano de esto, la segunda comprobación junto a esta serían los slots que tendremos en el gabinete, teniendo en cuenta que la gráfica ocuparía 4 slots,
Cada uno de esos ejemplos se quedaría sobre los 7, así que desde eso sería perfecto. Y finalmente lo último que revisaremos sería el espacio para los cables de alimentación, procurando que no se den doblez ante estos, donde de igual manera en las especificaciones de la gráfica nos indicaría que se cuenta con una altura de 150 milímetros, y esto lo tendremos que comparar con el espacio que se nos indica en el gabinete ante las refrigeraciones por aire, siendo lo ideal por lo menos 2 centímetros de espacio. Por debajo de eso, consideraría optar por otro gabinete. Evidentemente todo eso son límites, y lo ideal sería aumentar siempre ese margen de ser posible. Pero justamente ubicarnos en ese límite es seguir hablando de un gabinete en la gama media, que para esas gráficas sería justo el punto de partida de una elección. También te vuelvo a mencionar que la mayoría de esas comprobaciones por lo general no se cumplirían tan solo ante gráficas topes de gama. Es raro que un gabinete no te soporte una X gráfica dentro de la gama correspondiente, así que nunca está de más hacer las comprobaciones, pero normalmente la gráfica no será un problema desde la elección por un gabinete. Almacenamiento y fuente de alimentación. De la mano de todo esto, lo único que faltaría por comprobar son dos apartados, las unidades de almacenamiento y las fuentes de alimentación, donde realmente es mínima la comprobación a hacer, bajo el sentido de que lo único que tendrás que tener presente será la cantidad de bahías necesarias para esos SSD, que normalmente se verían en los 2.5 pulgadas, y discos duros que entrarían en las 3,5 pulgadas. No hay mucho a decir acá, más allá de saber qué tantas unidades necesitamos y comparar. Desde la fuente es aún más fácil la comprobación, ya que al igual que las placas base tendríamos un X formato, pero tan solo serán dos formatos los que dominan este mercado, ATX, que es el convencional, y SFX, como una opción de menor tamaño destinada por lo general hacia equipos ITX. Esto se especifica tanto en las especificaciones de la fuente e inclusive en algunos casos se remarcan los nombres de algunas opciones SFX. A su vez, se puede usar fuentes SFX en un gabinete ATX, con adaptadores dependiendo de la caja o por default también te dejaría, pero no tiene sentido la combinación a pesar de que se dé la posibilidad. Así, con todo esto, lo único que tendrás que considerar es que tu fuente no sea SFX, a menos de que estés armando un equipo mini TX. De resto y bajo los otros formatos, todas las fuentes deberían ser ATX. Ventiladores e iluminación. Todo lo relacionado alrededor de la elección de los ventiladores y la iluminación parte como todo desde la evaluación del soporte que se dé. El mismo gabinete nos indicaría bajo todas las áreas correspondientes, inclusive bajo imágenes, cuál es el soporte que tendremos en los ventiladores, tanto en la cantidad a situar dentro de una misma zona como el tamaño que deberían cumplir estos. Y realmente esto no tiene mayor misterio en correlación al soporte del gabinete, tan solo ver especificaciones y poco más. Es tanto así que realmente luego de esa evaluación, el soporte que tendremos que asegurar y casi que más importante sería el de la placa base. Esta es la que nos determina qué tantos ventiladores podemos tener a disposición y también hila esos sistemas de iluminación en cuanto al uso de iluminaciones RGB o ARGB. Entonces, más allá del soporte del gabinete, las especificaciones de la placa tendrían que ser nuestra segunda preocupación, pero estas también nos conducen hacia otras cuestiones más directas ante ese gabinete, y son los splitter o los node core, que nos permiten amplificar la cantidad de conexiones de default de la placa o centrar los sistemas de iluminación y el control de los mismos. Aquello va de la mano ante la cantidad de ventiladores a incluir o desde la suma de iluminaciones extra. Es una ventaja importante y que sobre todo te la menciono teniendo presente que hay gabinetes que nos añaden estos desde stock, y si precisamente estás pensando en el uso de una gran cantidad de ventiladores e iluminación, pues aquellos gabinetes que te diesen esos splitter o node core desde stock sería lo ideal, o por lo menos para que tuvieses en cuenta la suma de estos en adición. Parámetros generales que tendremos que cuestionar para dar elección. Todo lo que hemos ido mencionando sobre este video obedece hacia parámetros de compatibilidad, pero ante los materiales y estructura propia del gabinete, ¿qué te podría recomendar? Pues en primer lugar te diría que no te alarmes ante la mayoría de los gabinetes en el mercado, probablemente sean de las piezas más simples dentro de todo el ensamble, y encontrarte con una opción realmente mala al punto de una necesidad de cambio es bastante difícil. Pero ¿qué tendría en cuenta ante esa elección? Pues en primer lugar que los costos se ajusten a lo que buscas evidentemente, seguido a ello definir la línea visual que quieres. Aunque se moleste mucho con el RGB y demás y las exageraciones ante el mismo, pues realmente ese aspecto estético es lo principal de la elección. A la final es la cara exterior del ensamble y por más utilidades que tenga, si no te agrada visualmente su concepto, pues el sentido detrás de esa elección desaparecería.
Con esto, aquellas alternativas que escojamos deberían tener aspectos básicos que obedecen precisamente a que tengamos tomas de aire y zonas de extracción adecuadas, sobre lo que van a ser 4 zonas vitales, de cara hacia la fuente de alimentación como la primera de estas, en la parte superior ante los radiadores, así como en el frontal y al reverso del gabinete. Independientemente de que usemos radiadores en el frontal, hacia el reverso, hacia la parte superior, se debe tener estas áreas a disposición. Si no se tienen esas 4 zonas vitales, a mi parecer, no compraría nada. Son tan simples y casi que elementales que se tengan que no mantener una de estas a disposición me haría declinar por otra opción automáticamente. Además de esto, también ten en cuenta que esa toma de aire, por ejemplo en el frontal, que es la más típica a cuestionar, si es que por ejemplo no se tiene un mallado como el de cualquiera de esas líneas Airflow del mercado, con tan solo tener una apertura mínima en los laterales o pequeños puntos de donde tomar aire ya debería solventar las necesidades. Tampoco hay que llevarnos hacia ese punto de tener todo el frontal mallado para la toma de aire. Evidentemente, si se puede, estaría genial, pero no es un mal funcionamiento si no se da presencia de esa escala. Lo importante es tener esos puntos vitales para la extracción y toma de aire. Manteniendo esto, es raro que un gabinete no se comporte adecuadamente en cuanto al flujo de aire y la liberación de temperaturas dentro del mismo, por lo cual tendría que ser nuestro principal apartado a cuestionar, y teniendo en cuenta que los mismos puntos son las aperturas hacia el exterior de esos componentes y a su vez aquellas entradas de polvo, pues para tener una buena elección debería también tener sus filtros antipolvo correspondientes, a partir de 3 zonas ideales: la parte superior del gabinete, el frontal y debajo de cara ante la fuente de alimentación. Tener esas 3 en conjunto sería lo más indicado. Evidentemente aquí no es tan estricto los requerimientos como en las zonas de extracción de aire que se tengan, pero sí que es lo ideal el que se cumpla con esos filtros correspondientes. Ten presente que estas y su correcto uso te liberan de las limpiezas apresuradas de esos mismos componentes. Aquí mismo se reunirían aspectos extra como la gestión de cables, donde realmente la comprobación estaría sobre todo en obtener los rieles necesarios para el manejo de los mismos. Y ahí sí que no es tan común que se den buenos manejos, tanto por el espacio para ellos como la definición de esos caminos y complementos como anclajes y brillas para su gestión. Pero aquí sobre todo tendremos que hacer comprobaciones visualmente, desde las propias imágenes que nos provea la compañía, sumado a las especificaciones técnicas que tendrían que disponer de al menos de 2 centímetros de espacio para su gestión. Por último, en relación a los materiales, y bajo mi opinión, la conveniencia y la mejora de estos se asocia a la propia duración de los mismos. Evidentemente, cuerpos en metal te garantizan mayor firmeza y aportan sobre el complemento visual, que pensando hacia futuro y en la calidad de la construcción, pues estaría genial, pero tampoco creo que condenen aquellas opciones en su mayoría con cuerpos de plástico. Esto lo digo sobre todo en el sentido de que si tu presupuesto no llega para mejorar la calidad de esos materiales, no veo como un impedimento el optar por construcciones más simples, siempre y cuando sacien el resto de las recomendaciones mencionadas. Desde aquello y también bajo la evaluación del soporte y la compatibilidad de cada uno de esos componentes hacia el gabinete, obtendremos la seguridad para realizar una buena elección.